doctor Precioso, el doctor Cianciulli, han sido unos mentores primordiales. Y sí, lo más importante de todo que nos dijo es que hice el curso como ustedes, cuando estaba en el último año de la residencia, y después como me quedé ahí en el servicio de ECO y bueno, lo increíble de los hospitales Argerich es poder intercambiar, porque el problema de la medicina y la cardiología actual es el aislarse, ¿no? Uno ve un caso y si no se lo muestra a alguien, nadie piensa que tiene la certeza absoluta, y muchas veces el problema es ese, que no comparte y no hay alguien que le haga una devolución. Bueno, vamos a empezar con esta clase que es una introducción a la ecocardiografía transesofágica, porque imagínense en una sola clase dar toda el abordaje transesofágico que interviene en todas y cada una de las patologías. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño adelanto. Como objetivos, la idea es conocer la técnica de realización del estudio, precauciones a tener en cuenta y las indicaciones, que muchas veces con la vorágine de pedir estudios uno pierde de vista las principales indicaciones y para qué sirve. Tener en cuenta las diferencias y las ventajas con el transtorácico. No es un estudio que son complementarios, ya lo vamos a ver. Y familiarizarse con las vistas, reconociendo las distintas estructuras, válvulas, vasos. Y bueno, vamos a hacer una introducción a la patología con las cosas más prevalentes para, más que nada, si el día de mañana quieren hacer transesofágico, pueden hacer, pero lo más importante es tratar de evaluar y saber si un informe está bien hecho o no, si el estudio fue bien realizado o no. Bueno, ¿de dónde leemos? Hay un montón de libros que se pueden usar. Las guías de la ACE hacen un resumen bastante importante de las principales patologías, que salió en 2013. Como verán, el abordaje transesofágico tiene la particularidad de ingresar por el esófago, que está íntimamente en contacto con la aurícula izquierda, y de ahí a las distintas cámaras. Al no haber pulmón, otras estructuras interpuestas, no disminuye la chance de haber ventanas subóptimas, ¿no? Pero igualmente las hay. Con respecto a las sondas, bueno, ya conocen la transtorácica, que es el traductor sectorial. Ingresa un haz de luz entre las dos costillas y permite ver las distintas ventanas ecocardiográficas. Hay una sonda intracardíaca que la usan más que nada los que hacen electrofisiología, muchas veces para guiar catéteres. Y la transesofágica, los que nos compete hoy, que al principio fue monoplanar, después fue biplanar, después fue multiplanar o omniplano, y ahora se están usando las sondas tridimensionales. Imagínense que antes había como dos transductores, que se prendía uno y se apagaba el otro, que veía en forma horizontal el corazón y longitudinal, y después el multiplano, que permite con una angular las distintas proyecciones y ver de horizontal y longitudinal y planos intermedios. Bueno, la sonda tiene una movilidad en 360 grados, permite movilizarse hacia adentro, hacia afuera, permite girar la sonda y permite hacer un movimiento anterior y posterior, que se llama, vamos a llamar, anteflexión y retroflexión. Asimismo, tiene otra palanca para poder hacer movimientos de lateralización
muy importante para ver ciertas estructuras que pueden no quedar bien expuestas. Esta es la sonda, en realidad tiene un mango con un cuerpo con las ruedas que permiten lateralizar y realizar ante y retroflexión con un seguro. Hay un mango y el traductor está en la punta. Estas son marcas de distancia para saber a qué distancia estamos aproximadamente. Las contraindicaciones, bueno, absolutas, obviamente las que más frecuente vamos a ver son estenosis esofágicas, preguntarle si tiene algún antecedente de haber estado irradiado y tener un problema esofágico, que haya tenido perforaciones, una úlcera hace poco, o que esté con un sangrado activo. El tema del azul, lo más frecuente es pacientes que no llegan a tener esas contraindicaciones absolutas y tienen contraindicaciones relativas. Entonces hay que ver si riesgo-beneficio, identificar los pacientes de riesgo y ver si realmente el estudio le va a aportar algo. Entonces, por ejemplo, los que tuvieron radiación en cuello mediastino, la cirugía gastrointestinal reciente, hemorragia digestiva. Muchas veces las varices esofágicas son muy controversiales porque en teoría si están ligadas y están controladas no tendrían por qué tener problemas, pero realmente cuando uno va a la indicación del estudio, si se puede evitar, mejor. Lo más importante, esto es en un estudio viejo, pero sobre 10.000 estudios que se hicieron sin anestesia, esto es importante porque al principio se hacía sin anestesia, la mayoría de los pacientes el problema que tenía era que no tenía tolerancia a la sonda, o sea, el paciente no toleraba y se suspendía por intolerancia del estudio. Pero en realidad complicaciones muy severas realmente son muy, muy raras, y aunque es un estudio invasivo, no son frecuentes las complicaciones. Más que nada el problema es que la sonda se dirija a otro lado. A diferencia del abordaje de las endoscopías, ellos pueden ver, pero el problema de ellos es el tema del aire. Ellos para ver necesitan inflar aire y nosotros para ver no tenemos que tener aire. Entonces, si ahora con la susceptibilidad de los últimos años, con el tema de la sonda y del estudio que piensan que es una endoscopía, realmente lo que hacemos nosotros es decir, bueno, las complicaciones son muy bajas y en realidad nosotros no inflamos aire, sino que el problema es a veces cuando uno infla la víscera hueca y ahí está el problema, ¿no? Entonces, la idea es tratar de no posicionarse bien, tratar que el paciente, si está despierto, ayude, y si no, decirle al anestesista que ayude a posicionar, a alinear el esófago con la orofaringe, así se puede dirigir la sonda hacia el esófago. Entonces, ¿cuáles son las principales indicaciones? Evaluar la estructura y la función cardíaca o de los grandes vasos cuando estos modificarían la conducta, cuando un transtorácico no es diagnóstico o quedan dudas para llegar a un diagnóstico definitivo. Entonces, con respecto al transtorácico, lo que vamos a ver es que se evalúan mejor estructuras que están lejos de la pared, por ejemplo, la aorta, la aurícula izquierda, la orejuela, las válvulas protésicas, las complicaciones infecciosas de endocarditis, el problema de las vegetaciones que son muy chiquititas y en muy poco tiempo pueden destruir una válvula. Entonces, cuando ya se ven en el transtorácico a veces es muy tarde. Entonces, la idea es de llegar un tiempo antes. Y bueno, lo que por ahí no se pide mucho y es muy importante, quizás el tema de pacientes ventilados en postoperatoria de cirugía cardíaca. Tenemos mucha aprensión al texto escrito y vemos que es un informe muy lindo, pero cuando vemos las fotos no se ve nada. Entonces, si el ecografía está tan inadecuada y sospechan que tiene una complicación o que es un postoperatorio tórpido, no tengan miedo de pedirle la ventana transesofágica y más si está dormido, porque muchas veces hay
derrames pericárdicos localizados que pueden llegar a comprometer hemodinámicamente al paciente. A veces hay una complicación mecánica, puede haber una complicación de diversa índole. Entonces es una indicación que pocas veces se pide y es una buena opción. Bueno, entonces, más que nada, sospecha de patología aórtica, ateromatosis, disección, ya vamos a ver. Evaluación de las válvulas, muchas veces para ver prolapsos, estenosis. Cuando hay un pretest moderado o alto de endocarditis infecciosa, en realidad ahora, digamos, se tiende a pedir mucho, pero realmente tiene que haber una bacteriemia por un germen típico. Cuando hay un problema en una válvula, aumenta mucho más las posibilidades de tenerla. Cuando hay un dispositivo, ya sea un marcapasos o una válvula, aumentan mucho las posibilidades. Y bueno, fuente embolígena cardiovascular sin causa esta cardíaca identificada, es otra de las indicaciones. Y toma de posición con respecto a la fibrilación. Ya lo vamos a ver. El monitoreo intraoperatorio, acá, bueno, en Argentina no tanto, pero en Estados Unidos y en muchos lugares, muchos de los que hacen las guías y demás son anestesistas, tienen mucha experiencia y realmente en lugares que tienen cirugía cardíaca y tiene un anestesista que sabe hacer trensofágico, agrega mucho para ellos y para los cirujanos. Entonces, muchas veces hay muchos anestesistas que hacen el curso para poder evaluar más que nada el monitoreo hemodinámico. Y después, obviamente, puede aportar a si hay algún problema en una válvula, digamos, si están, por ejemplo, hay un recambio, una plástica mitral, se puede evaluar a ver si quedó bien o no. Ahí generalmente no se meten, dejan que el cardiólogo haga el estudio. Y bueno, ahora en los últimos años más que nada con el TAVI, lo que se hace es como guía de procedimientos para cierre de defectos, CIA, CIB y ductus, valvuloplastia mitral o aórtica y, bueno, ya hablamos con los nuevos procedimientos valvulares y esto viene cada vez más. El cierre de orejuela con el dispositivo Watch, que es uno de los más nuevos, se está ampliando las indicaciones, pero es un campo que va a dar que hablar. Bueno, principalmente la principal indicación es la fuente embolígena y después endocarditis. Las limitaciones del método, el ápex del ventrículo izquierdo. Ahora vamos a ver, pero acuérdense que siempre, bueno, acá está un poco incompleto, pero para saber si es una ventana transtorácica o transesofágica, el machete es el relojito y saber que es al revés, o sea, el corazón está al revés que la ventana transtorácica, que la punta está acá y que lo primero que toca con el transductor es la aurícula izquierda. Entonces, ahí nos ubicamos enseguida. Si nosotros tenemos la aurícula izquierda y lo que divide esa cámara de otra es una válvula, es el ventrículo izquierdo. Y es un tabique, es la aurícula derecha. Entonces, es muy fácil. Entonces, cuando no sepan qué cámara se está moviendo, traten de, si se ve directamente una cámara, esa es la aurícula izquierda. Y después sigan por las válvulas o los tabiques para ver qué es cada cosa. Bueno, entonces lo que le decía, el ápex del ventrículo izquierdo muchas veces no se puede ver. Y también el tema de la zona ciega, a veces cuando estamos retirando la sonda o ingresando, hay una zona que está la zona ciega de la aorta, que está por delante del bronquiofuente y de la tráquea, y muchas veces por presencia de aire no se puede ver bien. Entonces, muchas veces, si hay una sospecha de disección, por eso a veces lo mejor es la tomografía, que en estos casos permite ver bien esta zona, que es muy difícil. Se puede llegar a lograr, pero hay que hacer varios movimientos y demás. Estructuras posteriores y imágenes cálcicas. Por ejemplo, esto es un paciente que tiene
válvula protésica, que da una sombra acústica. Entonces, la verdad que es muy difícil ver si las válvulas se abren o no, si hay algún tipo de patología. Siempre se ve, obviamente, el tracto de salida y la aorta, pero esa estructura posterior del calcio a veces es muy difícil ver y hay que ver por otras ventanas. Y bueno, con respecto al transtorácico, lo más importante es que es un estudio invasivo, pero útil en prótesis y estructuras posteriores. El problema que tiene muchas veces es la disponibilidad, que no en todos los lugares hay, y el tema de alinear los flujos y los gradientes. Uno piensa que un transesofágico es un transtorácico con apoyo de dispersas estructuras, pero para ver un gradiente aórtico, para evaluar insuficiencia, muchas veces no es lo mejor, salvo que el paciente tenga una muy mala ventana transtorácica y realmente no se puede evaluar. Pero si el paciente tiene una buena ventana transtorácica, muchas veces hay que evaluar primero la severidad de la valvulopatía por transtorácico y después agregar información en el transesofágico. Y bueno, ¿cómo se procede? Primero hablar con el médico, por qué se lo piden, cuál es la indicación, hablar después al paciente, decirle que esto en realidad el 90% del estudio ya está hecho, que es un transtorácico, que hay que ver diferentes estructuras que por la ventana transtorácica no se puede evaluar, que no duele, molesta. Muchas veces la anestesia es más que nada por la sedación, no es por la anestesia, no es un estudio que duela, pero molesta, da arcadas y una vez que está dentro de la sonda no suele molestar, pero el tema es ingresar. A veces si se hace con la colaboración del paciente, hay pacientes que lo toleran normalmente y hay gente que no lo tolera. Pero bueno, si uno habla con el paciente y le dice que en realidad lo que va a sentir es un poco de arcadas al principio, pero una vez que esté adentro, que se relaje, que respire por la nariz, que no interfiere con la respiración. Muchas veces el paciente, el problema que tiene es que piensa que se va a ahogar, y tiene ocupado el esófago, no la tráquea. Entonces, obviamente el ayuno de 6 horas, más que nada por las complicaciones de broncoaspiración, alergias medicamentosas, ya dijimos patología esofágica, y bueno, profilaxia antibiótica en realidad no está indicado, pero digamos, en pacientes se ve que a veces cuando sacamos la sonda hay un poco de sangrado superficial y muchas veces un paciente que está con una prótesis o la verdad que no estaría mal indicado. Bueno, tener amplia experiencia en ecocardiografía y lo que dicen las guías internacionales es asistencia a por lo menos 30 intubaciones y realizar, aunque sea 50 estudios bajo supervisión. Entonces, saber bien ecocardiografía a nivel básico y avanzado para recién llegar a ser transesofágico. Siempre ahí tiene que haber alguien que ayude, un monitoreo electrocardiográfico de presión arterial y oximetría, aspiración de secreciones y venoclisis para la sedación y muchas veces para hacer el contraste con burbujas, que ya lo vamos a ver. Retirar las prótesis dentarias, muchas veces muy importante porque se puede llegar a mover la sonda, poder romper la prótesis y que se trague un diente o se aspire un diente. Sonda nasal, sonda de oxígeno nasal, más que nada cuando está con sedación, con anestesia, y cuando está despierto lo tranquiliza al paciente porque es como que recibe más oxígeno, pero en realidad no tendría por qué desaturar. Decúbito lateral izquierdo, generalmente es mejor para que la sonda entre mejor.
siempre, bueno, nosotros usamos las dos, anestesia faríngea con lidocaína, cuando se hace en el hospital se hace sin anestesia y se tolera en la gran mayoría de los casos. Hay que explicarle bien, anestesiar bien la zona faríngea y hacerlo explicándole al paciente. Se ponen de cúbito lateral izquierdo, la mano abajo de la cabeza, y lo que se hace es tratar de alinear la sonda como para que ingrese. Al principio se trata de hacer una ligera flexión para tratar de evitar los segmentos posteriores y que busque la orofaringe, y después bien para atrás para que no vaya hacia la tráquea sino hacia el esófago. Si el paciente está despierto y puede tragar, muchas veces es mucho más fácil que con anestesia, que el paciente no puede hacer la maniobra. Esto, bueno, es fundamental. Siempre el transtorácico, para evaluar patología, para evaluar severidad de distintas patologías, después introducir la sonda. Prioridad con el motivo con lo que motivó el estudio, es decir, si nosotros mira fuente embolígena, va primero a ver la orejuela, primero a ver la aurícula y después sigue con el resto del estudio, porque muchas veces no tolera bien el estudio el paciente, hay que retirar la sonda y nos quedamos a la mitad del camino. Generalmente lo que se hace es usar la vista transesofágica a nivel del tercio medio como primero de todo, porque permite evaluar la mayor cantidad de cosas, después por ahí la vista transgástrica y último de todo grandes vasos y la aorta. Retirar suavemente y dictar pautas para broncoaspiración. Retirar suavemente, más que nada por también las sondas de alimentación, que en casi la mitad de los casos se viene con la sonda, y más que nada evitar ingesta por los próximos 30 minutos, porque va a tener un poco de anestesia en la garganta, y evitando empezar con sólidos y después líquidos. Bueno, ahora vamos a ver las distintas vistas. Hay un plano horizontal que es en 0 grados. Bueno, no corre mucho, pero bueno. Estamos en 0 grados. Lo que vemos es el plano transversal, o sea, corta el ventrículo. No están andando ninguno de los videos. Bueno, ahí estamos. Corte transversal. Lo que vamos a ver cuando ingresamos a 0 grados, este es el relojito, 0 grados, primero vamos a ver los 4 cámaras, las 4 cámaras cardíacas. Acuérdense, lo primero que se ve es la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Haciendo un poquito de anteflexión, vemos 5 cámaras, y si hacemos un poco de retroflexión, desaparece un poco el ventrículo izquierdo y se puede llegar a ver el seno coronario. Bueno, entonces dijimos medio esofágico, 4 cámaras con ligera retroflexión, se ve las 4 cámaras sin la aorta, sirve para ver diámetros, función ventricular izquierda y derecha, la pared septal y la pared lateral, las válvulas, el septum interventricular, y se puede observar el derrame pericárdico a veces de este lado. Acá tiene un diagrama de qué es cada estructura para que se ubiquen. Si uno gira, digamos, estamos en el 0 grados, pero hace un ligero giro a la derecha, lo que vemos son las estructuras derechas. O
sea, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la válvula tricúspide, el seno coronario. Acuérdense, lo primero que se ve es la aurícula izquierda, pero acá hay esta pared, es la pared interauricular, septum interauricular. De ahí seguimos más o menos a 45 grados, o sea, ya no es un plano transversal, sino es más híbrido entre un transversal y un longitudinal. Más que nada vemos los grandes vasos a 45 grados, vemos la aurícula izquierda, aurícula derecha, válvula tricúspide y válvula pulmonar, y la válvula aórtica evaluando la apertura. A veces se puede ver los ostium coronarios, coronaria, tronco coronario izquierdo y el derecho. Acuérdense que esto está al revés que el transtorácico. El tracto de salida del ventrículo derecho lo tenían arriba y la válvula pulmonar ahí. Y esto era el septum interauricular. Acá está al revés, el septum interauricular está arriba y la tricúspide está abajo. Siguiendo un poquito más, 60 grados, lo que hacemos es desplegar el tracto de salida del ventrículo derecho y evaluar bien la válvula pulmonar, más que nada para ver tracto de entrada y tracto de salida del ventrículo derecho y la válvula pulmonar. Ya llegamos a un plano longitudinal en 90 grados. Veníamos 45, 60 y ahora llegamos a 90 grados. Lo que hace es partir el corazón en este sentido. Y podemos evaluar distintas estructuras, principalmente sería como un 2 cámaras de las vistas habituales transtorácicas. Lo que vamos a ver es primero la aurícula izquierda, después el ventrículo izquierdo y se puede ver la orejuela izquierda en ese lugar. Acá se ve la orejuela, el ventrículo y la aurícula. Por ahí a 60 grados va yendo un poquito girando la sonda hacia la derecha, podemos ver una vista comisural, que es a 60 grados, que por ahí desaparece la orejuela, pero se pueden ver distintas estructuras más que de la válvula mitral, más que nada para evaluar patología. Se ve el seno coronario también, por ahí es un paciente que tiene un marcapaso. Y bueno, a 90 grados, 100 grados, con rotación horaria, lo que vemos es esta vista que es difícil de entender, pero imagínense que o sea, lo primero que se ve siempre la aurícula izquierda. Y si hay un septum, es la aurícula derecha. Lo que se ve es vena cava superior, vena cava inferior. Entonces imagínense que en vez de estar apuntando hacia el ventrículo, estamos apuntando hacia los vasos. Y está cortando en forma transversal los vasos. Entonces se ve lo primero la aurícula, un septum, la aurícula derecha, y se ve vena cava superior y vena cava inferior. Es una vista que es muy útil porque hay muchas patologías que se pueden evaluar por esta vista. Y bueno, ya en 135 grados, aproximadamente 120, 135 grados, lo que se puede ver es una de las vistas más importantes que permite evaluar mayor cantidad de cosas, principalmente porque se ve la válvula mitral, la válvula aórtica, el ventrículo izquierdo, la cavidad ventricular derecha, se puede evaluar la patología mitral, se puede evaluar el septum interventricular, se puede evaluar patología aórtica. Y después llegamos más a los planos transgástricos, avanzamos y lo que hay que hacer es una ligera anteflexión para tratar de pegarse al fundus gástrico
para que no haya aire interpuesto. Si uno ingresa la sonda solamente, por ahí no se ve. Lo que hay que hacer es una ligera anteflexión para que esto quede pegada a la pared del estómago y que no haya aire interpuesto. Lo que permite ver esta vista, este abordaje, es principalmente los ejes cortos del ventrículo, se puede ver motilidad parietal, se puede ver a nivel de los músculos papilares, a nivel de la válvula mitral. Muy útil para ver, acuérdense que es al revés que el abordaje transtorácico. Acá vamos a tener el septum en vez de arriba, abajo, la pared septal, y esto es inferior, irrigado por la coronaria derecha. Esto es lateral, irrigado por la circunfleja, y esto es anterior y septal, irrigado por la descendente anterior. También eso era en 0 grados, cuando se gira el omniplano a 90 y a 120 grados, lo que vemos es lo mismo que veíamos de arriba, nada más que en distinto plano. En 90 teníamos el 2 cámaras, bueno, acá vemos del 2 cámaras. Y en 120 teníamos el 3 cámaras, bueno, acá vemos el 3 cámaras. Esta es una de las pocas vistas que se puede alinear la aorta para ver una estenosis aórtica, para evaluar gradientes. Pero generalmente lo que vemos es esto, salvo que el paciente tenga un gran ángulo de la aorta con el ventrículo, que muchas veces se ve en pacientes grandes, que por el transtorácico no podemos evaluar bien, hacer un corte del ventrículo y demás. ¿Por qué? Porque tiene como el corazón en palo de hockey, pero a veces acá nos beneficia porque está más alineado con el jet y podemos evaluar una estenosis aórtica, por ejemplo. Miren, ahí se ve la válvula, 110, 120 grados más o menos es lo mismo. Y girando un poco se puede también ver la estructura del tracto de entrada del ventrículo derecho por la vía atrás gástrica. Bueno, casi siempre lo que se deja para lo último son los grandes vasos, si no hay nada especial que ver. ¿Por qué? Porque cuando uno retira, el paciente empieza a toser porque empieza a tener el reflejo sobre la faringe, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, a 0 grados se puede ver la aorta y la pulmonar, se puede girar para ver toda la aorta y se puede ver. Si vemos adelante, vemos esto, la válvula aórtica y la aorta ascendente, y si giramos 180 grados vamos a empezar a ver la aorta en los distintos planos. Vamos avanzando o retrocediendo y vemos estructuras, más que nada vamos a ver ateromatosis, disección y distintas patologías que vamos a ver después. Entonces, si hay algo que es redondo, es la aorta, y lo que hay que hacer es, en vez de mirar al corazón, miramos hacia atrás, hacia la aorta. Vamos a ver un tubo que a 0 grados es un círculo y en 90 grados se ve desplegada la aorta en forma longitudinal. Bueno, acá pasamos una vista por casi todos los planos que vamos a ver. Tengan en cuenta que los más importantes son a 0 grados el 4 cámaras, a 90 grados el 2 cámaras, a 110, 120 grados el eje largo. También podemos ver a 45 grados y a 60 evaluar la válvula aórtica, el tracto de salida del ventrículo derecho y la válvula pulmonar, y a 100 grados estos planos generalmente girando en forma horaria se puede ver, digamos, imagínense que esto y esto estamos a la misma altura. ¿Cómo hacemos para ver una cosa u otra? El tema es girar la sonda en sentido horario. Lo que ve es no ver el corazón, sino las estructuras de los vasos, de las aurículas, en un plano transversal. Y bueno, transgástrico ya medimos más que nada la motilidad y patología miocárdica.
Después, si quieren, pueden ingresar a este lugar, que está bueno, es un simulador. El problema es que uno, por ahí, cuando yo lo cursé, no me imaginaba cómo es que uno puede mover o no la sonda. Esto realmente nos aporta muchos datos para saber cómo es que ingresa la sonda, cómo es que con los distintos movimientos que va haciendo uno con la sonda se puede ver las distintas estructuras. Vamos a hablar un poco de introducción a la patología. Más que nada, evaluar de fuente embolígena, va a haber una clase independiente. Saber que el ACV isquémico de causa cardíaca llega hasta el 40%, principalmente cardioembólica, ateroembólica, y tiene un rol en el ACV criptogénico que se puede llegar a evaluar las causas. Causas de fuente embolígena hay, de causa cardiovascular hay un montón. Más que nada trombosis por arritmias supraventriculares, isquémica por un trombo en el ventrículo izquierdo, por prótesis, vegetaciones, tumores, adenomas aórticos y con menos potencial embolígeno están, por ejemplo, el prolapso de válvula mitral, la calcificación del anillo mitral, el aneurisma del ventrículo izquierdo sin presencia de trombo. Hay cosas que pueden llegar a ser una fuente embolígena, pero siempre hay que descartar todas las demás y recién pueden llegar a tener un valor importante. Hay una escala que lo usan mucho los neurólogos, que permite saber si dentro de las fuentes embolígenas tiene un papel o no cada una de estas cosas. Obviamente la CIA y el foramen nodal permeable y el aneurisma del septum como una de las causas que pueden llegar a dar a ACV. Bueno, principalmente con respecto al transtorácico, saber que el transesofágico tiene muchísimas ventajas con respecto a todos los tipos de patología, a excepción del trombo ventricular. ¿Por qué? Porque se ve mejor por transtorácico. La punta del ventrículo izquierdo era uno de los problemas que teníamos con el transesofágico. Muchas veces hay que hacer retroflexión, tratar de desplegar bien la punta del corazón y recién ahí podemos ver. Pero muchas veces se ve mejor por transtorácico. Entonces, si nosotros estamos viendo fuente embolígena, ir a la orejuela, ir al cuerpo de la aurícula también muchas veces se evalúa la orejuela, se dice que la orejuela está bien, pero hay que recorrer toda la aurícula porque no es la primera vez, más que nada en pacientes no por fibrilación auricular, sino por estenosis mitral que hacen trombo en el cuerpo, y eso muchas veces pasa desapercibido y son ACV mucho más grandes. La orejuela derecha, el septum interauricular, a ver si está neurismático, si tiene pasaje, y los catéteres. Muchas veces una imagen móvil en un catéter, si el paciente no tiene fiebre, puede ser un trombo adherido al catéter. Entonces vamos un poco con las imágenes. Esto es una imagen de la orejuela en bidimensional y en 3D. Se puede ver una imagen móvil, tiene movilidad propia, que entra y sale de esta estructura, que es la orejuela. Ahí no hay muchas dudas, ¿no? Está saludando. Después vamos a volver. La ecogenicidad sanguínea espontánea. Esto que se habla mucho en los informes y por ahí uno no sabe. Es un fenómeno ecográfico generado por éstasis sanguínea. Hay muchas causas, digamos, muchas clasificaciones que intentaron cuantificarlo, pero la verdad que es muy difícil de estandarizar porque depende también del preseteo, ¿no? Si aumenta la ganancia se ve más y si baja la ganancia se ve menos. Pero claramente, por ejemplo acá se ve, se llama humo o ecogenicidad sanguínea espontánea, que en la orejuela siempre es más que en la aurícula porque tiene un poco más de lavado, pero muchas veces es muy difícil diferenciar si hay trombo o no. Más que nada pasa en la estenosis mitral, la fibrilación auricular, y en el ventrículo izquierdo se puede ver en pacientes que tienen miocardiopatía dilatada con severa deterioro de la función ventricular, con el trombo en la pared, en las zonas disquinéticas. En la aorta muchas veces, más que nada asociada a bajo gasto,
Cuando la sangre pasa despacito porque el paciente está en shock cardiogénico o tiene bajo gasto, se puede ver autocontraste. Y el barro, que es un fenómeno intermedio entre el trombo y la ecogenicidad sanguínea espontánea, se ve cuando empieza a formarse como si fuera una imagen, ya que no lava en absoluto, pero no se ve una imagen definida de trombo. El problema con el autocontraste es que en teoría no contraindicaría la cardioversión, pero hay que tener muy en cuenta que estos pacientes pueden tener un trombo alojado en algún lugar y hay que hacer pesquisa. Yo lo que recomiendo es, si el paciente tiene mucho autocontraste, ver que esté bien anticoagulado y ahí sí decir, bueno, por lo menos nos sacamos un poco las chances de que haya una embolia. Y para lo que dicen que la orejuela está ahí haciendo nada, vean que esto es una angiotomo con reconstrucción y lo que se ve es la orejuela, tiene forma de coliflor acá, ahora vamos a ver, pero sepan que tiene actividad mecánica y es una estructura muy importante, más que nada porque se ha visto que esto es con resonancia y con angiotomo, pero las distintas formas de la orejuela van a predecir mayor cantidad de eventos trombóticos. La que siempre vemos por ahí es la chicken wing, que esto es una pata, no es una ala, pero bueno, se ve, esta es la que menos chance de tener un trombo, y después, esto no lo dije yo, ¿no? Esto está escrito, hay gente que le buscó similitudes, y muchas veces, la mayoría de las veces son bilobuladas las orejuelas, entonces hay que evaluar en las distintas vistas para ver si realmente tiene en un lóbulo y por ahí en el otro no. Una de las principales indicaciones también es el tema de la FA. Acá vemos, por ejemplo, un paciente que tiene una imagen, que tiene movilidad propia, que entra y sale de la orejuela, así que más que un trombo, no, muy difícil que... a veces se ven músculos pectíneos acá que pueden llegar a confundir, ¿no? Acá le pusimos un poco de diagnósticos diferenciales. Como dijimos ya, una de las principales indicaciones es la cardioversión eléctrica. El estudio Acute comparó estrategia de 3 semanas antes y 4 semanas después de anticoagulación versus el ETE con las 4 semanas de anticoagulación. Hubo bajo índice de embolia en ambas ramas, pero hubo, ¿no? No es cero. Siempre hay que ver, muchas veces pacientes que están mal anticoagulados porque no entran en rango y demás, entonces, porque puede haber como es bilobulada, a veces hay un lóbulo que no evaluamos y puede ser que haya un trombo en algún lugar. Entonces muchos centros, realmente que podés tener tiempo, que el paciente no está descompensado, hacerle unas semanas de anticoagulación, hacerle el ETE y después anticoagularlo. Y lo que se puede evaluar también es la velocidad de la orejuela. Ponemos el Doppler pulsado a nivel de la orejuela, a nivel de la base, y vamos a ver las ondas de flujo de vaciado y llenado de la orejuela. Vemos un ritmo sinusal que tiene una frecuencia acorde a lo que es el latido ventricular, y en la fibrilación auricular está a 600, depende el pasaje que tenga. En ritmo sinusal, sepan que la velocidad promedio de vaciado normal es mayor a 50 centímetros por segundo, y en fibrilación auricular, ya con más de 25 se habla de unas adecuadas velocidades. Sin embargo, ahora vamos a ver que hay distintos fenómenos, por ejemplo, que precardioversión se veía una adecuada velocidad o una velocidad donde el promedio por ahí llegaba a ser más de 20, pero cuando está en ritmo sinusal no recuperó esa velocidad, es el atontamiento postcardioversión, por lo cual se anticoagulan después de haber estado en ritmo sinusal por el atontamiento de la orejuela. En el hospital hicimos un trabajito con respecto a la velocidad del flujo de la orejuela. Vimos que los pacientes que
tenían cardioversión exitosa, tenían casi siempre mejores velocidades de la orejuela. Esto no es mucha novedad, pero le pusimos un corte en la Argentina que nos dio de 31 centímetros por segundo, o sea, un poco más de los 25, que en varios trabajos hablan de lo mismo. Y lo que aportamos más que nada es medir el área de la orejuela, que nunca es muy raro que lo midan, y nos pusimos un punto de corte de 5,3 centímetros cuadrados, que muchas veces tenemos una área de aurícula normal o digamos, dilatada, con pacientes que realmente salieron de la cardioversión. Quiere decir que no hubo correlación, R de 0,35, entre el área de la aurícula y el área de la orejuela. Entonces aportaría un poquito más que el área de la aurícula, que nosotros nos ponemos tanto énfasis en saber si va a salir o no. ¿Tá? Entonces, vemos acá, esto es un transesofágico en vivo, ponemos zoom sobre la orejuela, vemos una imagen ecogénica, simil miocardio. Si uno tiene que informar, y ponemos la orejuela izquierda levemente dilatada, ponemos siempre el volumen ajustado a superficie corporal. Esto ya directamente pone el área, salvo que sea muy normal, siempre se trata de poner el volumen ajustado, sin tromos en su cuerpo, con severa ecogenicidad sanguínea espontánea. Orejuela auricular izquierda, la medimos, no dilatada, con ondas de flujo regulares, de baja velocidad. Este es un paciente que, si bien tenía coágulo, estaba en ritmo sinusal porque había salido de la FA y había embolizado. Imagínate, embolizó y todavía le quedaba este pedazo de trombo ahí dando vuelta. Ocupaba una masa ecogénica móvil que impresiona corresponder a trombo de aspecto agudo o subagudo de alto riesgo embólico por la motilidad. Estas palabras, impresiona, poner, describir qué es cada cosa, es lo que hacemos nosotros. Nosotros no somos anatomopatólogos, somos en realidad imagenólogos. Entonces describimos las imágenes y ponemos lo que nos podría corresponder a esa imagen. Este es un paciente con FA, que tiene un promedio de velocidad de aproximadamente 30, 36. Entonces ponemos la aurícula izquierda, moderadamente dilatada, sin tromos en su cuerpo, con leve autocontraste, y a la orejuela sin tromos en su interior, con onda de flujo irregulares, por ahí de adecuada velocidad de contracción. Tenemos un 36, que no está mal para un paciente con FA. Este es un paciente que se podría cardiovertir normalmente y probablemente, según los estudios, tendría buena respuesta a la cardioversión. Con respecto al foramen oval permeable, ustedes saben que hay un tabique, que es el ostium primum y el ostium secundum, y hay una fosa oval que, digamos, cuando hay ausencia cuando hay discontinuidad, una solución de continuidad en la fosa oval, hablamos de comunicación interauricular. Y cuando hay una comunicación en ese mecanismo de cierre que generó el tabique y no se logró cerrar del todo, hablamos de foramen oval. Esto es un zoom sobre un transesofágico, se ve el septum interauricular, la aurícula derecha y una tapa que se levanta, que no es una válvula. Entonces vamos a ver, en 3D se ve como esto, es un túnel. Este es un estudio de Basterrica, por ejemplo, miren cómo se mueve esta lámina. Y cuando levantamos, 7 milímetros se levanta, es intermitente, en una parte del ciclo cardíaco aparece el shunt, y si queremos confirmar, le tiramos solución salina agitada, test de burbuja, y miren cómo pasan las burbujas. ¿Está? Con más de 5 ya decimos que tiene un shunt, así que ahora, ¿qué hacemos con ese paciente? Es otra cosa. Muchas veces el diagnóstico es y hay que ver si hay que cerrarlo o no. Digamos, si el paciente viene por ACV a repetición, tiene un poco más de indicación, pero no está, todavía sigue en duda la indicación.
Entonces ponemos septum interauricular aneurismático, pues lo vimos por transtorácico, presenta foramen oval permeable, tuneliforme de 7 milímetros, con shunt de derecha a izquierda, intermitente. Acuérdense, la CIA, el flujo va de izquierda a derecha, y esto va de derecha a izquierda durante la fase que aumenta las presiones en la aurícula derecha y pasan a la aurícula izquierda. Entonces, podemos poner, se instiló solución salina agitada, eco de contraste desde una vía del miembro superior derecho, observando pasaje de más de 20 burbujas a cavidades izquierdas dentro del quinto latido, en reposo o con Valsalva. Muchas veces en reposo no pasa nada. Cuando decimos que al paciente que tosa, se puede usar al final del estudio, cuando el paciente ya recupera la conciencia, decir que haga maniobra de Valsalva, y muchas veces se ve ahí como el pasaje cuando uno aumenta las presiones en la cavidad de derechas. Entonces, dentro del quinto latido, para saber qué es el shunt intracardíaco, si después del quinto latido puede ser pulmonar, esa es otra causa de prueba de burbuja positiva. Después ya lo van a ver con el doctor Sansuri, me parece, en la clase de fuente embolígena. Y el principal riesgo es que haya un coágulo y un trombo en tránsito, a través del septum interauricular, que de ahí vaya a la aurícula izquierda y de ahí a circulación general. Y bueno, como ya hablamos, la aneurisma del septum interauricular, la movilidad del septum es muy frecuente, pero muchas veces no llega a los 10-15 milímetros que uno necesita para dar diagnóstico definitivo de aneurisma del septum. Así todo hay que ponerlo, hay que hablar con el médico, porque muchas veces le piden hacer estudios y realmente no hay que hacer nada. Si el paciente tuvo un evento embólico, se puede llegar a hacer una prueba de burbuja, pero la verdad que tranquilizar, porque es muy frecuente, llega hasta el 5% de la población. Pero muchas veces tenemos estos aneurismas que ya más que aneurismas son CIA, porque están multifenestrados y se comportan hemodinámicamente como una CIA. ¿Y esto qué les parece? Imagínense, esto es la aurícula izquierda, esta es la aurícula derecha, esto es ventrículo izquierdo y esto es ventrículo derecho. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo? Es muy fácil. Las otras la vemos arriba y esta la vemos abajo. Ostium primum. Hay que ver estos pacientes, si tiene síndrome de Down y tiene un cleft mitral, cerramos el conjunto de patologías que muchas veces viene acompañado. Hay otros tipos de CIA, el tipo vena cava. Esto es, bueno, está un poco desdibujada la vista, más que nada para poder ver el shunt, pero esto es un bicavo, aurícula izquierda, aurícula derecha, vena cava superior, vena cava inferior, y vemos un flujo de alta velocidad que viene de la aurícula izquierda, y no es a nivel del septum, sino a nivel superior. Y es del otro lado. Cuando vemos acá, vemos la comunicación de izquierda a derecha. Muchas veces cuando nos queremos descartar CIA porque tiene dilatación de cavidades derechas, hay que evaluar esto. ¿Y para qué sirve el ETE? Principalmente para, también este tipo de patologías, para ayudar al cierre. Más que nada en ostium secundum, cuando el defecto es menor a 30 y cuando tenemos buenos bordes, que ahora vamos a hablar algo. Entonces el eco sirve para descartar otras cosas, evaluar bien la severidad de la patología, para evaluar bien el QPQS, la función ventricular derecha, la sistólica de la pulmonar. Y la principal indicación es para medir bordes. Imagínense que el transtorácico bidimensional, uno tiene que intentar hacer esto, o sea, ver cada uno de los bordes en las distintas vistas. Entonces lo que vemos es, de este bicavo, que lo que ve es vena cava superior, septum y vena cava inferior, vemos que el borde póstero superior o vena cava superior, vena cava inferior o póstero inferior,
a nivel del 0 grados o 4 cámaras, vemos el septum interauricular, vemos el septum antero inferior, o tricuspideo, y el posterior, el que está del otro lado. Y el otro que vemos que generalmente tiene poco borde, que es el aórtico o antero superior, vemos un eje corto, muchas veces se ve la válvula aórtica con muy poco borde, y es el único borde que podemos prescindir un poco. Ahora vamos a hablar. Si es ausente cuando es menos de 3 milímetros, por ejemplo acá no tiene nada, acá tiene un poquito, a veces si los otros bordes están firmes se puede llegar a poner el dispositivo, pero el problema de acá es que no hay un borde en que está ausente y se puede movilizar mucho el dispositivo. También se debe evaluar la textura del borde. Hay muchas veces que se ve esto, pero esto es aneurismático, tiene mucha movilidad, entonces hay que evaluar desde que el borde está firme. ¿Por qué? Porque ahí se tiene que anclar el dispositivo y si no se mueve mucho, y si se mueve mucho puede llegar a desprenderse. ¿Ven? Lo que pasa generalmente llega hasta acá y acá esto es aneurismático, se mueve y no sirve para que el dispositivo se ancle. ¿Tá? Y aparte muchas veces está fenestrado ahí también. Este es un paciente que se cerró este foramen oval permeable. Es muy parecido al otro, nada más que ahora, ven cómo hay una comunicación. Se midió de 4 milímetros, mucha burbuja. Esta es la válvula de Eustaquio, y ahora van a ver cómo hay un catéter, que el catéter guía, que pasa el septum interauricular, ¿tá? Y ahora va a empezar a desplegar la parte del amplatzer del dispositivo del lado auricular. Ahí está. Y ahora lo van a ir trayendo, despacito, no rompas nada. Cómo apoya sobre la aorta. Esto para que después vean que la aorta es el principal, hay que evaluarla bien a ver si no queda con insuficiencia. Y acá se despliega el otro disco y queda. Queda uno y otro, y el septum. Y vemos flujo, a veces al principio puede quedar con un poquito de flujo, pero después se suele trombosar. Acá se ve un poquito mejor. Vemos que acá no tiene flujo, la movilidad es con respecto al no mueve más que el corazón, así que tiene poca movilidad, no está perforado, y lo que evaluamos también es en el momento es que no haya derrame pericárdico y que las válvulas mitral y aórtica estén bien. Muchas veces por apoyar mucho sobre el borde aórtico erosiona o genera deformación de la estructura valvular aórtica y genera una insuficiencia aórtica. ¿Vieron? Porque, como recién vimos, se aposiciona sobre la válvula. Bueno, ¿y esto? ¿Qué les parece? Muy bien, por ahí escuché. Muy bien. Por lo menos es un tumor. Pero si el tumor está adherido al septum interauricular a nivel de la fosa oval y está en la aurícula izquierda y tiene un comportamiento, es grande, bueno, ahí hay pocas chances de que sea otra cosa. Sabemos que era el más frecuente, ahora con tantos estudios y el aumento en la sensibilidad del estudio por los distintos aparatos, se ve que empieza a haber un poquito más de diagnóstico de fibroblastoma papilar, pero antes era el más frecuente porque quizá era el que daba más síntomas. Generalmente es auricular izquierdo, adherido a la fosa oval, puede ser pedunculado o sésil, a veces heterogéneo por estos focos que son de hemorragia calcificación, y la superficie puede ser lisa o vellosa, y de eso va a depender, como ya vamos a ver, el comportamiento. Si vemos una masa que en este lado está al lado derecho, fíjate que hicieron prueba de burbuja y todo, no se ve pasaje, en el techo de la aurícula derecha
La superficie es lisa, mírense cómo se correlaciona con la anatomía patológica. Este es un paciente que se operó. Esos comportamientos generalmente son más obstructivos. En cambio, si vemos este paciente que tiene una imagen que son digitiforme y demás, puede ser que tenga más comportamiento embolígeno. Esto es un bicavo, miren lo que mide, 4 y 3 centímetros. Pero está adherida casi siempre a la fosa oval. Bueno, también este año publicamos con el DOC un estudio que ya habíamos hecho cuando yo era residente, pero más que nada habíamos agarrado todos los casos de mixoma que habían tenido desde el año 90 en Argerich, y lo que vimos es que todos los pacientes que habían ingresado con embolia, solamente un 76% era velloso. O sea, este comportamiento así que es como que se desarma. Bueno, pero de los lisos es como que esta película los protege y ninguno tuvo embolia. Ahora, sí tuvieron síncope, sí tuvieron, por ejemplo, arritmia. ¿Por qué? Por dilatación auricular, se genera una estenosis mitral. Imagínense, ahora vamos a ver. Por ejemplo, este caso de un mixoma liso, miren. La válvula está perfecta, pero tiene una estenosis mitral severa. Esto lo vieron, flujo continuo a través de la válvula mitral. Se ve este no es el flujo gamma mitral con velocidades bajas que uno mira en el pulsador. Esto es un continuo con altísimas velocidades. Y cuando después de sacarlo y cortarlo, se ve estos focos de hemorragia y calcificación. Pero bueno, estos pacientes generalmente es muy difícil que hagan fuente embolígena. Lo que pasa es que hacen síncopes, enfermedad constitucional, digamos, síndrome constitucional, piensan con bajo perder peso, anemia. Es una de las causas del motivo de consulta. Entonces, como describimos, es una masa interauricular izquierda grande, redondeada, podemos medirla, de estructura heterogénea y de distintas densidades acústicas, con superficie regular que protruye al BI en diástole y genera severa obstrucción sin insuficiencia significativa. Por otra vista se veía que estaba adherido a la fosa oval por un pedúnculo de tanto por tanto. Impresión diagnóstica, mixoma liso obstructivo. En cambio, si vemos esto, vamos a ver una masa que sí está adherida al septum interauricular por un pedículo, pero la superficie es heterogénea, irregular, digitiforme y protruye al BI en diástole. Este paciente es un mixoma velloso, sésil, con altísimo riesgo embólico. Acuérdense que a veces se desgranan y embolizan los pedacitos de tumor, y a veces trombos que se acumulan adentro del tumor y empiezan a dispararse. Y esto es 3 cámaras, turulito, fibroelastoma. También es un tumor que es benigno, pero el problema de los tumores en el corazón, a excepción de algunos como el sarcoma, que pueden ser primarios o pueden ser tener un comportamiento maligno per se, el problema es por la fuente embolígena. Estos pacientes muchas veces son pequeños y aumentó el diagnóstico porque muchas veces no se diagnosticaba por transtorácico porque los equipos no tenían tanta resolución. Se ve como un filamento central con unas extensiones digitiformes, y cuando lo ponen agua se ve como una anémona, después lo van a ver también con el DOP, se ve como si fuera todo con pelos. Diagnóstico diferencial, a veces cuando son un poco más grandes, con los mixomas,
y con los strands, que ahora vamos a ver, y con las excrescencias de Lamb, que son esos strands o son pequeñas imágenes móviles asociadas a las válvulas, producidas muchas veces por envejecimiento valvular, que a veces son móviles y pueden hacer confundir con una vegetación si el paciente tiene una clínica compatible. Entonces, por eso es que muchas veces hay que informar imágenes y evaluar el contexto clínico del paciente. Por ejemplo, esto que es apenas unos hilitos filiformes, a veces son largos, pero suelen ser muy finitos, no generan insuficiencia en la línea del cierre valvular, y esto se llaman strands o pueden ser una de las causas de imágenes que uno sospecha que pueden llegar a tener endocarditis en un paciente que no tiene clínica. Bueno, pueden ser que sean strands. Entonces probablemente sea strands si la clínica no es compatible. ¿Y esto? ¿Qué vista es? Está muy alterada. Bueno, lo primero que se ve siempre es la aurícula izquierda que está acá. Entonces esto es derecho. Entonces si esto es derecho, acá se ve la vena cava superior y esta la cava inferior. Y es una masa que está ingresando desde la aurícula derecha, de la vena cava inferior, perdón, hacia la aurícula derecha. Entonces, ¿qué puede ser? Algunos tumores. Principalmente tumores renales, leiomiosarcoma uterino y el hepatocarcinoma son los tumores que generalmente ingresan desde vena cava inferior. Y este es un lindo cuadrito de la importancia de la vista bicava. ¿Por qué? Porque podemos evaluar distintas estructuras. Por ejemplo, el mixoma, que se ve en la fosa oval y generalmente hacia el lado izquierdo. La hipertrofia linfomatosa, que ustedes dicen, ¿qué es eso que está en el informe y dice hipertrofia linfomatosa? Es de generación, se ve muchas veces en gente grande, que hay como acumulación de grasa a nivel del septum intraauricular que respeta la fosa oval, y se ve como esto. Nada. Se puede hacer confundir a veces si es muy hipertrofia con alguna infiltración tumoral, pero es muy raro. Desde la vena cava inferior se puede ver los tumores que ingresan desde la vena cava inferior, como ya dijimos, la válvula Eustaquio, la red de Chiari, y desde la cava superior casi siempre vienen los catéteres, que se puede ver si está ahí trombo, vegetación asociada, y la orejuela derecha, está acá, tiene menos profundidad, es apenas un repliegue, pero se ha visto masas en la orejuela derecha también. Ya estamos terminando y vamos al intervalo. ¿Y esto? ¿Qué les parece? Bueno, 125 grados, podemos ver que esto es aórtico y esto es mitral. ¿Sí? ¿Y qué vemos? Un flujo que genera liasi en diástole. Aliasing en diástole, o sea, genera un flujo obstructivo en la diástole. Cuando entra Vamos. Muy bien. Estenosis mitral. Miren cómo se pegotea más que nada puntita, y esta imagen en domo que es al revés, o sea, acuérdense, la vista transesofágica es al revés, en vez de ser domo para arriba es domo para abajo, pero es exactamente eso. A nosotros nos sirve más que nada evaluar el grado de estenosis e insuficiencia, el score para valvuloplastia y afectación comisural, el diámetro del anillo, más que nada para el balón de que van a usar, y descartar trombosis prevalvuloplastia, como la indicación del transesofágico. Bueno, acuérdense, lo primero que se ve es la aurícula izquierda, después de ahí, si hay algo, es del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿esto qué puede llegar a ser? Vamos, a nivel de la válvula mitral, que abre y cierra.
Muy bien, una prótesis. No es la válvula que habíamos visto recién. Se ven los discos, así, que tienen una apertura y un cierre, así como en B corta. Y acá se ve, ¿qué es esto? Un leak periprotésico y un leak transprotésico mínimo. También se puede usar para eso. Válvula protésica mecánica más leak periprotésico. Bueno, esta imagen más que nada es para ver cómo se vería una válvula biológica aórtica. Si bien se ve que tiene sombra acústica y no deja ver, a veces angulando un poco se puede ver la apertura y cierre de los velos, pero no es fácil. Un paciente, miren la apertura del cubo. Muy bien, ya vamos agarrando training. ¿Y esto? No. 1, 2, 3, 4. Cuatricúspide. 1, 2, 3, 4. Bueno. Vamos a un intervalo y después seguimos con 2 o 3 cositas más y terminamos. Bueno, patología mitral. Habíamos visto. ¿Qué vista es? 3 cámaras. Muy bien, 3 cámaras. 120, 130 grados, válvula mitral, válvula aórtica. Ven esto, que esto es anormal. Tiene que haber una línea de cierre bien a nivel, y entonces esto es lo que vemos como una rotura de cuerda tendinosa, que por el aumento de la presión aparece, prolapsa la aurícula izquierda y queda prendido abajo de la valva anterior. Cuando uno vemos en el 3D, se ve así, la puntita asomando a nivel de la valva anterior, pero el prolapso a nivel de la valva posterior. Bueno, este sin duda es el tema más engorroso y difícil de interpretar, más que nada para quien está haciendo un inicio en ecotransesofágico, porque la válvula hay que evaluarla por todos los planos para evaluar de distintos segmentos. Lo más importante es que, imagínense acá, ¿no? Tenemos el 4 cámaras a 0 grados. Entonces pasamos y tenemos A2 y P2. Entonces, si vamos a 45 grados, lo que vemos es P1, A2 y A3. ¿Tá? Y si vamos a 90 grados, vemos a P1, A2 y P3. Y en 135 grados, que veíamos recién, A2 y P2. Asimismo, lo que veíamos a 0 grados. Imagínense, cuando ingresamos la sonda, vemos las cuatro cámaras y vemos, más que nada, el segmento A2 y el segmento P2. De ahí, si flexionamos y extraemos, o sea, hacemos para flexión y extracción, vemos 5 cámaras, entonces vamos a saber los segmentos 1. Y al revés, si ponemos retroflexión y ligero avance, vemos los segmentos A3. Esto es más que nada para evaluar qué segmentos están comprometidos. Entonces eso era 0 grados. Y a 45 grados lo que vemos es, girando el traductor levemente, pasamos de una vista que tiene todos los segmentos anteriores a una vista que tiene todos los segmentos posteriores. Si giramos a la derecha o a la izquierda la sonda. Entonces vamos a evaluar los distintos festones. Imagínense, esto es a nivel del transtorácico. Para que se imaginen cómo es el corte. Se ve aorta,
y aurícula con los segmentos A2 y P2. Este es el eje, más que nada un eje apical, eje largo de 3 cámaras apical, 4 cámaras, se ve más que nada A3 y P2, A2, perdón, y P2, un eje de 2 cámaras, que lo vemos en una vista comisural, casi siempre pasa por la comisura y vemos el segmento P3 con A2 y P3, y P1, A2 y P3. Cuando el transesofágico lo que vemos a 0 es A1 y A2, después si empezamos a ingresar un poquito la sonda, evaluamos los distintos tipos de festones. ¿Se entiende? La idea es mirarla por todos lados y evaluar cuáles son los festones involucrados. Bueno, y lo que permite el 3D es una de las vistas que simula la vista del cirujano, o sea, el cirujano cuando entra por la aurícula ve la valva anterior y la valva posterior. Con 3D podemos hacer una vista similar a lo que ve el cirujano, como para que se ubique cuáles son los festones involucrados en el prolapso. Y cuando comparamos, lo que vemos es esto en el transtorácico, esto es en el bidimensional y esto en el 3D. Esto es una válvula que cierra normal, ven que cierran a plano, y lo que se ve es que es una válvula, las válvulas se ven como lisas. Cuando uno ve un prolapso, por ejemplo, acá tiene un prolapso de ambas valvas, pero a predominio posterior, lo que se ven son como estos abultamientos, estos son los prolapsos que se ven. Y cuando ya hay rotura de cuerda de primer orden, por ejemplo, se ve la rotura de cuerda que, como ya dijimos, por diferencia de presión, se esconde por debajo de la valva anterior en el momento del cierre de la válvula. Entonces, esto, aparte de tener un prolapso, tiene una rotura de cuerda tendinosa. Y así se ve en el 3D y así se ve en el transesofágico. Y bueno, esto está haciendo un corazoncito el prolapso. Bueno, otro de los temas importantes. ¿Qué es esto? No es un mixoma porque está agarrado a la válvula. Bueno, suponemos que es una endocarditis. Bueno, ahora vamos a ver un par de imágenes, pero lo más importante, ¿para qué sirve el ETE? Para descartar enfermedad estructural. La enfermedad estructural es lo que es el terreno predisponente para que se genere la afectación por las vegetaciones. ¿Y qué vamos a evaluar en las vegetaciones? Más que nada la ecogenicidad, podemos decir que es ecogénica sin mil miocardios generalmente, a veces las curadas son más ecogénicas o cálcicas, las antiguas. El tamaño, el tamaño hay que medirla, mide tanto por tanto, pero sabemos que la de más de 10 milímetros tiene alto riesgo embólico, más que nada en las derechas y las fúngicas. Generalmente son las que son más grandes. El aspecto o forma, generalmente irregular, amorfa, digitiforme, lobulada, y menos común, más que nada filiforme, que puede ser más un strand o ahora vamos a ver distintas ecos. Generalmente el lugar de menos presión, lado auricular de válvulas mitral y tricuspidia, y lado ventricular de válvula aórtica. Esto es regla, saber que está del lado que si ven una imagen móvil adherida a una cuerda tendinosa hay que tener mucho cuidado, es muy difícil. Generalmente se acumula de la válvula del lado de menor presión. Movimiento, generalmente tiene una movilidad propia, no conjunto con el corazón. Eso es para evaluar
artificios o cuerdas tendinosas móviles. A veces hay una cuerda que se desprende y tiene un movimiento anárquico y puede ser eso. Puede prolapsar los ventrículos en diástole, como ya vimos. Acá me enseñó el doctor Precioso que no existe vegetación sin regurgitación valvular. Digamos, es muy difícil. Si hay una válvula que cierra perfecto y hay una imagen, hay que ver. Digamos, es muy difícil que no genere, aunque sea un poquito de insuficiencia. Y lo que vamos a ver, las complicaciones, que ya algo vamos a ver. Y esto que por ahí nadie le da pelota, pero el criterio mayor ecográfico de Duke. De esto depende, por ahí, saber que una masa intracardíaca oscilante en una válvula o estructura de soporte en el trayecto de un jet de insuficiencia o en material implantado en ausencia de una explicación anatómica alternativa. O cuando vemos alguna complicación, por ejemplo un absceso o una dehiscencia nueva en una prótesis valvular con cuadro clínico sugestivo, hace diagnóstico. ¿Tá? Por ejemplo, acá hay una imagen que está del lado ventricular de la válvula aórtica, con imagen móvil, con movimiento propio, que genera una insuficiencia valvular, y cuando vemos en el 3D también vemos ahí en el línea de cierre, una imagen móvil independiente. Esto es una vista de ventrículo derecho y aurícula derecha. Ver una imagen adherida a una de las válvulas tricuspidias que se apoya sobre el lado de menos presión, es grande y genera una insuficiencia importante. Pero saber que las cavidades derechas, el transtorácico tiene buena sensibilidad. Este paciente, que era el anterior, por ahí, digamos, ya el diagnóstico lo hace por transtorácico, y las cavidades derechas tienen muy buena sensibilidad cuando se ven bien de evaluar vegetaciones, porque además son más grandes, tienden a ser más grandes. Entonces, muchas veces pedir el transtorácico primero, hacer el transtorácico primero, ver más que nada las cavidades derechas, porque a veces son muy difíciles de evaluar en transesofágico, muchas veces no las podemos evaluar en su totalidad por las diferentes vistas que hay que hacer, y a veces no encontramos, a veces directamente el transtorácico ya tenemos el diagnóstico. Y acá tenemos, bueno, la anaconda, hay un brote adherido a una de las válvulas, la válvula posterior. Acá hay otro. Cualquier imagen móvil del lado auricular en un cuadro clínico sugestivo, hacer pensar. Y más si hay cardiopatía estructural. Por ejemplo, esto, una bicúspide con una fusión del RAFE, pero todos estamos viendo la válvula, qué bonito, pero ojo, también tiene derecho a hacer una vegetación sobre el lado derecho. Entonces, tratar de, más allá de la patología estructural, que casi siempre es el terreno predisponente, ver que las otras válvulas estén bien. Y, por ejemplo, esta es una válvula aórtica. Tiene una vegetación sobre ambas valvas. Ven que esta abre, pero esta además, ¿qué tiene? ¿Qué les parece esto? Claro, está prolapsada porque la vegetación genera debilitamiento de la pared, genera una complicación que son los aneurismas micóticos, genera un aneurisma de la valva, y eso a veces se ve con perforaciones. Entonces, más allá de la vegetación en sí, evaluar cómo están las válvulas. Por ejemplo, esto es muy bien. Y lo que vemos es que en la puntita hay una imagen ahí con movimiento caótico. Este es otro estudio del Argerich. Vemos una imagen, ya prolapsa la válvula y ya tenemos una insuficiencia importante porque ya hay destrucción valvular. Acuérdense,
de eso, digamos. El problema de las vegetaciones es que en muy poco tiempo hay destrucción valvular y genera, por eso es que hay que, digamos, hay que hacerlo al estudio, hay que no demorarse y hacer un seguimiento de este paciente, porque hay que evaluar si hay destrucción valvular, si hay destrucción o no valvular y si hay insuficiencia que está progresando. ¿Y esto? Perfecto. Perfecto. Recién operadito hizo una infección urinaria, pobrecito. Es una masa digitiforme, esto es digitiforme, se ven como deditos, adherido al lado auricular de la válvula, porque si estaría del otro lado no lo veríamos. Sería muy difícil que evaluar por otras vistas, a ver si se ve más o menos, pero la sombra acústica que genera la prótesis es muy difícil evaluar de este lado. Entonces, complicaciones, ruptura, prolapso, perforación, abscesos, aneurismas valvulares, fístulas, dehiscencia de la válvula protésica, se empiezan a cortar los hilos de sutura y se empieza hasta hay válvula rocking, que es cuando la válvula empieza a tener movilidad y ya hay tal dehiscencia que se empieza a mover la válvula. Puede generar embolia, derrame pericárdico. Bueno, y hemodinámica, obviamente, la insuficiencia valvular que genera la destrucción valvular, obstrucción. Criterios de riesgo para embolismo, más que nada, la formación de abscesos, vegetaciones grandes, asociadas a múltiples válvulas, válvulas muy móviles, obviamente, fúngicas o de distintos microorganismos que son más agresivos. Y esto imagínense, válvula mitral, esto es una válvula protésica, biológica, aórtica, ¿ven? Hay sombra acústica. ¿Y qué pasa en la fibrosa mitroaórtica? Hay una neocavidad. Esto, digamos, muchas veces en las válvulas protésicas, más que nada en las mecánicas, o sea, lo que se infecta no es los discos, sino los sitios donde se fija la prótesis. Entonces, ahí empieza a acumularse pus, entonces se forma un absceso, y si este absceso empieza a crear presión, empieza a comunicarse con el exterior, y empieza a drenar, y empieza a generar un pseudoaneurisma, una neocavidad. ¿Está? Esto ahora después tiene movimiento, tiene comunicación acá, y a veces comunican con la pared aórtica, entonces puede pasar esto. ¿Está? Esto es cómo queda al final. Hay una infección, se genera el absceso, se drena el absceso y queda el pseudoaneurisma con flujo en sístole y en diástole. Acá vemos el 3D de esta imagen, ya se veía perfecto, pero bueno, acá está la aorta, acá está la válvula mitral y acá hay, señor, algo que sobra. Pero bueno, también hay muchas imágenes que nos pueden hacer sospechar que tiene una endocarditis, pero si el paciente no tiene clínica, por ejemplo, esta era una paciente de 15 años que estaba en la escuela y empezó a babear y hizo foco y le buscaban por todos lados y le piden hacer un transesofágico y se ve una imagen en el cierre valvular con una cierta movilidad, y cuando le hicieron antifosfolipídico le dio por las nubes, entonces puede ser una vegetación no infecciosa, el paciente no tenía fiebre. O por ejemplo tenemos este caso, un paciente que se había operado hace poco. ¿Esto es? ¿Qué es esto? No, sigamos.
Bueno, ¿esto qué es? Aurícula izquierda. ¿Esto qué es? Ventrículo izquierdo. Entonces, aórtica no es mitral, ¿no? Vamos bien. Esto no es su válvula, porque tiene parte que está fijo y parte que está móvil. Esto es una prótesis. ¿Está? ¿Mecánica o biológica? Biológica. No vemos unos discos. Son válvulas como las de uno, pero de chancho. ¿Está? Lo que vemos son, se ve esta imagen, válvula, aparte las mitrales son chicas, digamos, no es que es un gran, que ocupa todo el anillo, sino que ocupan en lugar más chico que el anillo. Y lo que se ve es por ahí estas imágenes móviles, ¿ves que están las estructuras de soporte? ¿Y esto qué es? Claro, exactamente. A veces pueden ser hilo de sutura, a veces puede ser el tejido mitral subvalvular remanente. Entonces esto es a veces difícil de hacer diagnóstico definitivo si el paciente tiene fiebre y hay una imagen móvil agarrada a un soporte. ¿Quién le pone el título que es solamente eso? Entonces generalmente se da antibiótico y si la imagen no cambia, si la válvula anda perfecto, bueno, era eso. Y lo pones grande en el informe y en la epicrisis, cosa de que si algún día tiene fiebre, se lo evalúa el mismo servicio o por lo menos lo tengan en cuenta. ¿Y esto? Esto sí es esto es válvula aórtica, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, sombra acústica es mecánica, mitral mecánica. Si hay sombra acústica, es mecánica. Y acá vemos, ¿ven esto? En B, ¿qué es? Los discos, trabados. Y cuando hacemos el continuo transmitral, solamente tenemos un gradiente medio de 25. Entonces hay una estenosis importante, están trabados los discos. Bueno, ¿qué puede ser? Dos cosas. O panus o trombo. Perfecto. Entonces, si vemos que es una prótesis mecánica y más que nada aórtica y hay una restricción a motilidad, no que está ausente en la motilidad, con un paciente que está anticoagulado, con pocos componentes móviles, con una clínica progresiva, es decir, esto no pasa de un día al otro, sino que el paciente empieza a tener disnea, cada vez más, y vemos que la motilidad de los discos está reducida, y el paciente se fue de alta con un eco normal, uno hace pensar que puede ser un panus. Le puede hacer radioscopía, le puede hacer tomografía de alta resolución para ver si hay afectación. En cambio el trompo, más que nada a nivel de prótesis mecánica mitrales, de gran restricción de motilidad, con un paciente que por ahí ahora está en subterapéutico, pero venía bien y hace poco empezó con disnea, con clínica aguda, y bueno, se ve alguna masa adherida, como por ejemplo, hay un túrulo que hace que uno de los discos quede agarrado, ¿lo ven? Ven que se mueve y queda fijo. El paciente está taquicárdico, está en insuficiencia cardíaca, y le pasa estreptoquinazo y mira cómo se mueven los dos discos. ¿Ven? En B cierran y paralelos abren. Miren cómo está acá. Abre y queda fijo. Y desapareció la imagen. Bueno, esto es para que vean cuando hay calcificación del anillo mitral y hay componentes móviles, saber que puede existir esto. Muchas veces hay estenosis mitrales, que generalmente son leves a moderadas, por presencia de calcio. Y muchas veces, pueden generar, son causa de fuente embolígena. Bueno, para ir terminando, vamos a ver un poco de patología aórtica. ¿Cómo se mide la aorta? En eje largo a 135 grados. Se ve la aorta, se despliega la aorta y se ve el anillo,
la porción tubular, sinusal, la unión sinotubular y la porción tubular. Y si uno quiere evaluar pre-TAVI, aunque la tomografía tiene mayor resolución y muchas veces para ver los ostium coronarios es mejor, se puede evaluar por transesofágico. Lo que hace es se ve el anillo, se mide el anillo, la porción sinusal, la unión sinotubular y a cuánto está, más que nada, ¿para qué? Porque si hay una dilatación aneurismática de la porción tubular, la prótesis no va a anclar en ningún lado. ¿Tá? Entonces, saber hasta dónde llega la unión sinotubular, que es donde se angosta, para ver si se apoya la prótesis ahí, y a los 5 centímetros del plano valvular, para ver si, que es donde realmente apoyan los stents de la prótesis, tenemos un diámetro acorde. Obviamente esto es más importante para los hemodinamistas, si se puede hacer por tomografía, pero se puede hacer por transesofágico. También los que evalúan por tomografía es dónde está la salida de si tiene un bypass previo, para no taparlo. Bueno, ¿y esto qué les parece? ¿Qué es esto que está en la válvula aórtica? Que ahora se desinfla. Es una valvuloplastia. Miren cómo se infla, rompe el calcio. Esto es una valvuloplastia aórtica. Cuando dicen, mandar a hacer una valvuloplastia total, bueno, lo ponen a 190 por minuto marcapaseado y le inflan el balón a nivel de la válvula aórtica. Esto se puede hacer pre-TAVI o como método de salvataje de una estenosis aórtica. Entonces, por ejemplo, primero se infla el balón y después se despliega la prótesis. Esto es la prótesis desplegada y a veces por 3D también se puede ver la prótesis. Nada. ¿Esto para qué? Más que nada para ver si tiene leaks periprotésicos, que hay que evaluarlo. Ya lo van a ver también. Entonces, ¿para qué sirve en el TAVI el ETE? Para posicionamiento del balón, para posicionamiento de la prótesis, evaluar la función protésica, generalmente andan muy bien, tienen adecuados gradientes, y lo más importante, valoración de la insuficiencia post-valvuloplastia. Esto es un predictor, si queda con moderada, es un predictor de mal pronóstico, o sea, de tener que reintervenirlo. Generalmente si es leve, pueden andar bien, generalmente andan bien. Y detectar complicaciones, más que nada, ya dijimos la insuficiencia, pero ver que haya alteración del taponamiento cardíaco como cualquier otra cosa y alteración de la motilidad de la válvula mitral. Porque imagínense que esto llega hasta acá y la prótesis ingresa un poco a nivel del tracto de salida y muchas veces altera la motilidad de la válvula mitral. Entonces es muy importante evaluar la insuficiencia pre y post-TAVI, que tendría que bajar porque al disminuir la estenosis también mejora la insuficiencia mitral, eso ya lo saben. Este es un paciente que cuando yo le R1 le hice la autopsia, así que no le fue muy bien en esas cosas que se hacían antes. Un paciente que se había puesto, acá ven la prótesis, ¿está? Habíamos visto esta imagen así móvil y bueno, que endocarditis. Con una insuficiencia mitral severa, acá está la prótesis, y veíamos que la válvula no se mueve, miren que está fija, ¿no? Y cuando se la sacamos, acá está la prótesis, vemos que tenía un agujerito en la válvula, y no había tejido inflamatorio, no había bichito, no había nada. Los hemodinamistas decían que no, que era una endocarditis, qué sé yo, bueno. A veces cuando hay mal posición de la válvula, estos stents están muy a nivel ventricular y tocan contra la válvula
valva anterior mitral y pueden generar una perforación. ¿Tá? Entonces, una de las complicaciones, pues lo publicamos también, se ve la insuficiencia mitral y cómo genera lesión sobre el tejido, la valva anterior. Y bueno, terminando, patología aórtica, más que nada, ver que hay generalmente hasta 40, esto hay que ajustar la superficie corporal, pero la aorta ascendente es hasta 40, el callado hasta 36, y después la aorta descendente hasta 30, y la aorta abdominal menos de 20 a 30 es septásica, y mayor es aneurismática. Entonces, ¿se acuerdan? Agarramos y en vez de mirar el corazón, miramos para atrás. Entonces, lo único que hay atrás es pulmón y aorta. Y si ven estas líneas, ¿qué puede llegar a ser? Está difícil. Muy bien, por allá andamos. Signo de sobrecarga. Alias cometas. Los famosos cometas. Se puede evaluar también por transesofágico. Después yo le va a dar seguramente una clase sobre cometas. Bueno, entonces, un 135, un eje largo. ¿Acá qué hay? ¿Qué es esto que de ser esto pasa esto? Es una dilatación aneurismática de la válvula aórtica, de la porción tubular, sinusal y tubular de la válvula aórtica, que genera insuficiencia severa. Generalmente, a veces asociado a disección o no. Entonces, los síndromes aórticos tenemos la disección, aórtica típica, el 80%, si está comunicante, y si es no comunicante, el 15%, que es el hematoma intramural. También puede ser la úlcera aterosclerótica y la rotura traumática. Entonces, la disección, acuérdense que tenemos una luz verdadera y una luz verdadera y una falsa luz, con aprender a describir estas imágenes. ¿Qué es un TIAR? Un TIAR, digamos, ¿qué es un flap? El flap de disección es esto que vemos, con la pared de la íntima separada del resto de la pared de la aorta. ¿Y qué es el TIAR? Son sitios de entrada, signos de desgarro intimal que hay comunicación, y eso permite que la sangre entre y vuelva a salir. En cambio, cuando tenemos, por ejemplo, un hematoma, no hay, digamos, ahí está trombosada la luz y no hay TIAR, no hay sitios de entrada, sino que hay un hematoma de la pared. Generalmente los pacientes que tienen, esto lo saben, los pacientes que tienen disección aórtica, generalmente tienen poca patología aterosclerótica. Eso lo saben, porque se dice que las placas ateromatosas en la aorta anclarían la pared y no permitirían que haya un desgarro miointimal. Entonces, muchas veces hay úlceras penetrantes que se pueden llegar a acumular y generar un síndrome aórtico, pero generalmente no es esto, no es la disección aórtica, generalmente no ven que todas las no tienen patología ateromatosa. Y bueno, rotura traumática, rotura y hay una rotura aórtica y hay un hematoma. Entonces ya dijimos, se rompe, se acumula sangre y empieza a haber una comunicación. Entonces, puntos de comunicación, o los TIARs y el flap de disección. En el hematoma no hay comunicación. Por ejemplo acá, hematoma. Hermoso. Y esta es una paciente que cuando vamos insertando la sonda, ¿qué vemos? El flap de disección, con la luz falsa. Y cuando seguimos avanzando, vemos un TIAR, un sitio de comunicación. Miren, ven, tabique en el medio, disección.
Y a veces cuando esa disección empieza a progresar en forma anterior hacia la aorta, empieza a ver esto, empieza a generar compromiso sobre la válvula aórtica. Entonces se puede ver esto, ¿no? Que empieza a generar distorsión de la histoarquitectura normal de la aorta y empieza la válvula a perder. Empieza a dilatarse porque se empiezan a obstruir digamos, empieza a alterar la arquitectura de la aorta y empieza a generar insuficiencia severa. Miren cómo el flap llega casi hasta el plano valvular. Entonces, ¿por qué se genera esto? Solamente por dilatación puede ser, ¿tá? Digamos, tenés la válvula perfecta, pero la dilatación aneurismática que predispone a la disección hace que haya insuficiencia severa. O que, por ejemplo, que haya un problema en la válvula, por ejemplo, una bicúspide, que haya flap, pero que además la válvula esté alterada. O lo que pasa también es que empieza a haber que el flap de disección empieza a avanzar y llega a comprometer un velo aórtico y genera insuficiencia. Y a veces cuando son tan importantes, el mismo flap de disección pasa por el plano valvular y alimenta todo la insuficiencia. Entonces, ¿para qué sirve? Confirmación diagnóstica, complementario al ATAC, muchas veces por la zona, más que nada, también para evaluar arterias renales y la zona ciega del ETE, hay que hacer la tomografía, ver si es comunicante versus no comunicante, extensión de la disección, presencia de trombosis del falso lumen. Ahora vamos a ver cómo siguen las disecciones, y más que nada, ver la válvula. ¿Tá? Esto es lo más importante para que se use el ETE, para ver, muchas veces el flap la válvula está perfecta y la dilatación es aneurismática de la porción tubular de la aorta, y ¿para qué nos servimos nosotros? Para decir, ponerle un tubo a nivel de la aorta ascendente y preservar la válvula, porque no hay alteración de la arquitectura sinusoidal de la aorta y no está alterada. Entonces, le puede servir al cirujano para decir, bueno, mantengo la válvula y no le pongo una prótesis. La mayoría, 65%, queda abierta. Algunas tienen una trombosis parcial y algunas tienen una trombosis total. ¿Esto para qué es importante? Para si un paciente tuvo una disección aórtica y lo operaron, y que ve, no, está disecado de vuelta. No, esto queda abierto, no es que se cierra no es que lo emparchan, le ponen pegamento, sino que queda abierto. Entonces, muchas veces la luz falsa a veces es más grande que la luz verdadera, pero esto generalmente no causa, generalmente esto en las disecciones tipo B, se los deja así, se controla la presión más que nada, y a veces se logra trombosar y a veces no. El último tema en serio, les prometo, ateromatosis aórtica. 2 palabras. Placas simples cuando son menores a 5 milímetros y complejas cuando ya superan los 5 milímetros, y debris cuando, independientemente del tamaño, genera una imagen móvil. Por ejemplo, acá, trombótica es una placa compleja que se complica. Tenemos distintos grados, a alguien le han puesto distintos grados. Más que nada saber si es fibrocálcica, si es fibrolipídica, si el tamaño de la placa, dónde está, cómo sabemos dónde está. Le tenemos que poner, nos fijamos en las marcas, ¿se acuerdan al principio de la clase cuando dijimos que la sonda tenía marcas? Bueno, es para eso, se observa una placa fibrocálcica de 5 milímetros a nivel de aorta ascendente a 30 centímetros de la arcada dentaria. Nos fijamos de la arcada dentaria en qué marca está, como para después evaluar si llega a hacerse otro estudio, a ver si está en el mismo lugar. Y esto es un debris. El señor saluda antes de irse a algún lado. ¿Y cómo se ve en el 3D? Bueno, no aporta mucho más, pero
lo que se ve es esta imagen así, se ve la aorta y como una imagen agregada. Miren, qué bonito. Esta imagen, móvil, acá hay otra. 70% en la aorta descendente, pero a veces cuando hay mecanismo, cuando cierra la válvula aórtica, pueden ir para atrás y embolizar a cerebro. ¿Tá? Entonces no es que esté en la aorta descendente, quiere decir que no va a ser ACV. Muchas veces si hay un poco de insuficiencia aórtica, porque hay una dilatación aneurismática o porque puede volver e ir hacia los vasos. ¿Tá? Y aparte, explica ACV por placas en otras localizaciones. Esto no porque tenga una placa ahí, no va a tener una placa en otro lado. Y bueno, ya está.